Antes de comenzar, pues te invito a que le des like a este video, te suscribas si no lo has hecho y que seas parte de esta familia. Ahora sí, vamos con esta historia. El 8 de enero de 1959, el ejército rebelde acaba de entrar victorioso. Miles de personas se agolpan en el campamento militar de Columbia, ansiosos por escuchar al hombre que prometía una Cuba nueva. Fidel Castro sube al estrado. Lo hizo con uniforme verde olivo y fusil al hombro. Fidel habla pausado, aún disfrazando su verdadero proyecto bajo un discurso ambiguo. Y entonces ocurre lo inesperado. Una paloma blanca desciende del cielo y se posa sobre su hombro. La multitud enloquece. Los periódicos lo proclaman como un milagro. Para los fieles católicos era la paz. Para los practicantes de santería era Obatalá bendiciendo al nuevo líder. Desde ese instante, Fidel dejó de ser un hombre y pasó a ser visto como el elegido de la historia. Casi un Mesías que había derrotado a Batista con ayuda del destino. El mito nació en un instante y moldeó la fe de millones durante décadas. La revolución ya no era solo política, se había convertido en religión. En Cuba nada es casualidad, y mucho menos en 1959. Ese tiempo en que la revolución aún buscaba símbolos para consolidar su poder. La famosa paloma blanca, que se posó en el hombro de Fidel, no apareció de la nada. Detrás de aquel episodio había algo más oscuro y calculado: la mano de la santería. Varios testigos aseguran que sacerdotes yorubas habían preparado el ritual. La paloma había sido consagrada para que volara hacia Castro en el momento exacto de su discurso. El objetivo era simple: legitimar a Fidel no solo como político, sino como figura mística, bendecida por los orisha. La superstición jugó a su favor. Para un pueblo profundamente religioso, ver a su nuevo líder ser tocado por lo divino era una confirmación de que su victoria estaba escrita en el destino. Pero también hay otra versión. Dicen que la paloma fue colocada deliberadamente como un acto de manipulación política, un truco escénico, destinado a fabricar la imagen de un líder intocable. La paloma no fue un accidente, fue un símbolo cuidadosamente creado para vestir de milagro lo que en realidad era pura propaganda. Fidel Castro no dejó pasar la oportunidad. La imagen de la paloma sobre su hombro fue replicada en periódicos, panfletos, libros. La revolución lo presentó como un líder bendecido por el cielo. La fotografía se convirtió en cartel, en estampa, en argumento. Decían que el destino había elegido a Fidel. En las escuelas se repetía la anécdota como si fuera un milagro. En la radio y televisión se narraba la escena con solemnidad casi religiosa. La paloma pasó a ser parte de la liturgia revolucionaria, un símbolo que forzaba la idea de que Castro era invencible. Mientras tanto, la represión avanzaba y la propaganda convertía ese simple gesto en un mito político. El pueblo veía a un líder tocado por lo divino, cuando en realidad lo que tenían frente a ellos era un maestro de la manipulación simbólica. La paloma dejó de ser un ave para convertirse en propaganda, un arma que fabricó el mito
de Fidel elegido por el destino. Con el paso de los años, las preguntas comenzaron a multiplicarse. ¿Fue en realidad un acto espontáneo o un truco preparado para impactar en el momento justo? Algunos historiadores sugieren que las palomas no aparecieron por azar. Habían sido entrenadas y liberadas estratégicamente. Otros recuerdan que ese tipo de actos simbólicos eran habituales en ceremonias políticas y religiosas, donde los animales se usaban como recurso propagandístico. La versión oficial jamás reconoció nada fuera del milagro. Pero el propio contexto levanta sospechas. Un líder que ya dominaba el uso de la propaganda, rodeado de cámaras, y una escena que parecía demasiado perfecta para ser casualidad. Para los creyentes, la paloma fue un signo divino. Para los escépticos, fue un montaje político diseñado para que el mito de Fidel naciera desde el primer día. La paloma fue una pieza más en la maquinaria propagandística que transformó a un hombre en leyenda. Durante décadas, el régimen cubano repitió la imagen de Fidel Castro con la paloma en el hombro, como si fuera una prueba del destino, una señal celestial, una señal de que estaba llamado para gobernar. Pero mientras esa foto se multiplicaba en carteles, murales y libros de textos, la realidad de Cuba era muy distinta. Represión, cárceles políticas, exilios masivos y un pueblo sometido al hambre y al control totalitario. La paloma fue el inicio de una narrativa cuidadosamente construida. Una narrativa que decía que Fidel no era solo un político, sino un elegido. Y el mensaje era claro. Cuestionarlo era ir contra la voluntad divina y contra la revolución. Hoy, esa misma imagen sirve para entender cómo funciona la propaganda. Un simple gesto manipulado puede convertirse en mito histórico, y un mito puede servir para justificar décadas de autoritarismo. Esa paloma sobre el hombro de Fidel Castro no fue un milagro, fue el nacimiento de una mentira que buscaba ser eterno a un dictador, pero que hoy solo revela hasta dónde puede llegar el poder de la propaganda. El episodio de la paloma no fue inocente. Marcó el inicio de una estrategia que tendría un costo altísimo para Cuba. A partir de esa imagen, Fidel Castro construyó un culto a la personalidad que justificó la represión y el sacrificio del pueblo. La paloma blanca se convirtió en la excusa para imponer silencio. Quien dudara de la revolución, dudaba de lo sagrado. Mientras tanto, miles de cubanos fueron fusilados, encarcelados o obligados al exilio. El mito servía para esconder el verdadero precio de una revolución: la libertad. El milagro de la paloma no trajo paz ni prosperidad. Trajo décadas de censura, miedo y dolor. Cada mito tiene un costo. Y en Cuba, el precio del mito fue la libertad de todo un pueblo. Y la historia de esta paloma blanca se repite como si fuera un cuento de hadas revolucionario. Se comparten fotos en X, en Facebook. Cada vez
que un miembro o un simpatizante de la revolución tiene la oportunidad de compartir esta foto, lo hace llenándola de gloria, de redacciones llenas de ignorancia, presentando a Fidel Castro como lo divino, como el elegido. Años después, que muestran el fracaso de una revolución que desde el día 1 inició mintiendo, consumiendo a los suyos, devorando a su gente. Y es que ignoran que detrás del mito no había magia, había manipulación. La tiranía ha sido derrocada. No fue un designio divino, eso fue un acto calculado para vender al líder como elegido de la historia. Y ese detalle, aparentemente insignificante, sirvió como pilar para levantar un culto a la personalidad que esclavizó a una nación entera. El pueblo cubano no necesitaba ni necesita palomas, ni que compartas la imagen. El pueblo cubano necesita libertad. Y en lugar de eso, recibió un régimen que convirtió un gesto teatral en excusa para medio siglo de dictadura. La paloma en el hombro de Fidel Castro no anunció un milagro, sino una mentira. Una mentira que aún hoy sigue costando lágrimas y vidas.